Entonces, no están haciendo el esfuerzo por entender, Israel está comportándose conforme a la ley de guerra. No, 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 Irving. No, claro que no. Porque la detención se hizo en aguas internacionales. Y eso es ilegal. Israel puede, ok, te lo entiendo, pero si hubiera sido en aguas israelíes. Pero no iban a aguas israelíes, iban a aguas territoriales de Gaza, pero aparte, el bloqueo se hizo y los arrestos se hicieron en aguas internacionales y por lo tanto eso es un secuestro. Ese es el argumento de ellos. Te voy a decir la verdad, es un argumento malísimo, malísimo, pésimo, no tiene pies ni cabeza. Ese tipo de argumento solamente te lo dice un soquete que no entiende un ajo de legalidad internacional. Luis Vázquez y Álvaro Cavalieri, muchísimas gracias por el apoyo. Ahí está el de Luis Vázquez, ahí está el de Álvaro, desde Uruguay, evidentemente. Saludos a los dos, abrazos a los dos. Evidentemente la gente que te dice eso no tiene un gramo de conocimiento de lo que son las leyes de guerra. Es otra vez esta porquería de superioridad moral de yo soy civil, o yo soy artista, yo soy filósofo. No me importa qué eres un ignorante en materia de leyes de guerra. A ver, primero, sí es cierto, ok, hay una cuestión que se llama límites territoriales. Rubén Ramírez, gracias por el apoyo aquí local en México. Hay una cuestión territorial que establece tu territorio, ¿no? Por ejemplo, hay un límite suecos. El mar territorial, el dato que me interesa así para lucirme con datos bien fundamentados. El límite del mar territorial es de 12 millas náuticas que equivalen a 22.2 kilómetros. Este límite, a 22 kilómetros con 200 metros de tu costa, es tu territorio. O sea, meterte ahí es como intentarte meter por la frontera terrestre sin permiso. Es tu territorio y obviamente vas a ser tratado como invasor si entras ahí. Ese es el mar territorial. Pero hay otra zona que se amplía todavía más y que es la zona contigua al mar territorial, que son, digamos, es el doble, o sea, otras 12 millas náuticas, otros 22.2 kilómetros, para completar un total de 44.4 kilómetros. Entonces, en todas esas millas, toda esa zona contigua es en la que un Estado tiene derecho, digamos, a tomar todas las medidas necesarias para prevenir una violación a su territorio. Entonces, ahí es donde podrían, si detectan que alguien quiere ingresar ilegalmente al territorio, al mar territorial, al límite territorial, es en esta zona contigua donde lo pueden hacer. Y todavía hay una zona mucho más amplia, que es la zona económica exclusiva, que se extiende 200 millas náuticas desde la costa, o sea, 370 kilómetros con 400 metros. Esta zona ya no es una zona donde tú, o sea, más allá de estos 44.4 kilómetros, hasta este límite de 370 kilómetros, ya no es una zona en donde tú puedas hacer lo que quieras, pero, o sea, si pasa un barco por ahí, puede pasar. Lo que se refiere a esta zona económica exclusiva es a que los recursos naturales de esa zona, hasta 370 kilómetros, concretamente, o sea, lo más frecuente son pesca y petróleo o gas, son tuyos. O sea, tú eres el único que tiene derecho a explotar los recursos naturales que estén dentro de la zona económica exclusiva del mar. O sea, hasta 370 kilómetros de distancia desde tu costa. Ok, así funciona esta cuestión de los límites marítimos, ¿no? Pero claro, es cierto, los de Israel son unos, los de Líbano son otros, los de Gaza en este caso serían otros, los de Egipto son otros. Ahí hay un problema para Gaza, para Egipto, porque Gaza y Egipto están así como en esquinita, ¿no? Entonces, Israel, por ejemplo, que no está en esa esquina, Israel tiene una salida al mar toda pareja, pues su territorio marítimo es así parejo. Es como, digamos, sería un rectángulo, ¿no? Mientras que Gaza y Egipto, como están haciendo la mera esquina, entonces, pues no les alcanza para el rectángulo. Hay un territorio que será compartido, entonces se tiene que cortar por diagonal, así que salen más bien unos trapezoides, ahí como aguas, tanto el área territorial, el área de exclusión y el área económicamente exclusiva. El área contigua y el área económicamente exclusiva. Entonces, pero bueno, ok, está bien. Sí, no era una zona que correspondiera al mar territorial israelí. Y entonces no le estoy dando la razón con esto. No, no se la estoy dando. Porque déjame te recuerdo una cosita y que probablemente ya se te esté olvidando. Hay una guerra. Cuando hay una guerra, la normatividad se altera y lo que aplican son las leyes de guerra. Todo esto de los límites territoriales funciona cuando las cosas funcionan en paz. Cuando hay una guerra, prevalecen los criterios de guerra. ¿Y el criterio de guerra cuál es? El criterio de guerra es que los civiles no se pueden acercar. Oye, pero es que es el mar de Gaza. Mijo, la guerra es en Gaza. No sé si te enteraste, o sea, no sé si viste las noticias y te diste cuenta que la guerra es en Gaza. Eso significa que no te puedes acercar a Gaza. Eso significa que tampoco te puedes meter a la zona marítima de Gaza por leyes de guerra. Y fíjate, Turquía, España e Italia lo entendieron, lo entienden. Mandaron barcos para cuidar la flotilla, bla, bla, bla. Cuando ya se iban a acercar a la zona, los 3 barcos dijeron, hasta aquí, nosotros nos regresamos. Porque ya hay una guerra y no nos podemos meter. No es nuestra guerra. Ellos sí lo entienden. Ahora, bueno, pero los agarraron en aguas internacionales, ¿no? Y no hay diferencia. O sea, sobre todo leyes establecidas, por ejemplo, como el Tratado de San Remo, donde se habla de todas estas cuestiones marítimas específicamente, establecen que en caso de una guerra, y que obviamente no se puede acceder al territorio marítimo de una zona que está en guerra,
Si hay un bloqueo legalmente reconocido, gracias por ese apoyo desde Cataluña. Saludos, no me sé muchas frases en catalán ni mal, porque sí debo aprenderlo, pero moltes felicitats. Desde aquí, desde México, te mandamos un montón de abrazos. Si hay una guerra y hay un bloqueo reconocido legalmente, la potencia militar que mantiene ese bloqueo, si detecta que hay intenciones de romper ese bloqueo, está legalmente autorizada para detener a quienes quieren romper el bloqueo en aguas internacionales. El hecho de que sean aguas internacionales no te vuelve impune. Perdón, no es mi idea, no es filosofía, no son opiniones, son las leyes. Una potencia militar en guerra está legalmente habilitada para detener en aguas internacionales a quienes quieran romper un bloqueo legítimo. Entonces, perdón, ese tampoco es argumento. O sea, toda esta retórica de que fue en aguas internacionales, de que era territorio de Gaza, el mar de Gaza, que Israel no tenía derecho, es pura verborragia, incluso diarrea mental. Nada más. O sea, es gente que opina sin conocer cómo funcionan, cómo son, o que dicen las leyes de guerra. Las leyes de guerra establecen: una, es un territorio en guerra, no te puedes acercar. Dos, si hay un bloqueo y tú lo intentas romper, quien está imponiendo el bloqueo tiene derecho a detenerte. En aguas internacionales, sí, también. ¿Por qué? Porque no te van a dejar entrar a una zona de peligro. Te están cuidando. Es por eso, es para mantenerte, para cuidarte. Entonces, o sea, todo ese razonamiento en el que se ha basado la causa palestina es falaz. Es un típico razonamiento de ignorantes. Es un típico razonamiento de gente tonta. Entonces, bueno, vamos desmontando poco a poco todo. Ok. Entonces, último argumento posible, pero es que el bloqueo es ilegal. ¿Quién dice que es ilegal? ¿Tú? O sea, el que se estuvo equivocando con todos los demás criterios, el que en todos los demás argumentos me estuvo demostrando que no entiende un ajo de legalidad militar, de legalidad bélica, de leyes de guerra, ¿me vas a venir a decir a estas alturas que el bloqueo es ilegal? ¿Con base a qué? ¿Con base a qué? Aquí no hay vuelta de hoja. En el año 2009, Israel impuso el bloqueo a Gaza, el bloqueo marítimo. ¿Por qué lo impuso? Después de una guerra en la que fue la primera guerra entre Israel y Hamas. Y ahí se vio el tipo de armamento que estaba empezando a integrar Hamas, sobre todo los cohetes. Y entonces, Israel, apelando a las leyes internacionales de guerra, impuso un bloqueo marítimo, declaró un bloqueo marítimo para evitar que Hamas consiguiera los materiales para seguir fabricando cohetes. Por eso Irán los tuvo que empezar a contrabandear por otro lado. Por eso se tuvieron que empezar a construir los túneles de la frontera de Sinai, en Egipto, Sinai, hacia Gaza, porque Israel impuso el bloqueo marítimo. Porque si no, ese mismo material estaba llegando por mar. Entonces Israel impuso ese bloqueo. Levantó mucha controversia en su momento, pero en 2011, la ONU, fíjate, la ONU con todo lo anti-israelí que siempre ha sido, la ONU estableció una comisión para investigar el bloqueo israelí, y aunque la ONU no tiene manera de decir el bloqueo es legal o no es legal, no es un tribunal, y el asunto no fue llevado a un tribunal, y por eso un tribunal tampoco puede opinar, porque nadie presentó el caso, pero la comisión de la ONU que se encargó de analizar todo este tema, esta comisión estableció que el bloqueo israelí es legal. Si les interesa buscar el dato, búsquenlo como el informe Palmer, así como de palmera, pero sin la informe Palmer. Presentado en la ONU en el año 2011, allí se estableció que el bloqueo a Israel se había implantado en términos perfectamente legales. Entonces, el bloqueo es legal. Es que es injusto, tu opinión no importa. Tus sentimientos, perdón que sea tan duro, así es la vida, tus sentimientos no importan. Tus subjetividades no importan. Tienes derecho a tener una opinión, pero no tienes derecho a que le respetemos si esa opinión es una boludez, se diría en buen argentino. O sea, las leyes son claras, el informe Palmer es claro, las condiciones que se dieron y la conducta de Israel está perfectamente analizada y explicada en términos de leyes de guerra. Así que lo que opinen, lo que sientan, su empatía y todos esos discursos para niños bobos no importan. Literalmente, no importan. La única realidad es que hay una guerra, es en Gaza, que los civiles deben mantenerse excluidos de allí. Ya bastante lío es sacar a los civiles de adentro de Gaza, como para que lleguen 400 y tantos mensos allá a querer meterse todavía. Hay una guerra, hay que mantener a los civiles a resguardo. No se puede entrar sin autorización, ni a territorio marítimo israelí, ni a territorio marítimo de Gaza, porque hay un bloqueo, y el bloqueo es legal. Está avalado por el único informe que se hizo en la ONU, lo reconoce como un bloqueo legal, y un montón de países lo reconocen como un bloqueo legal. Entonces sí, Israel tiene derecho a detenerte en aguas internacionales. Si vas, o sea, llevas un mes presumiendo que vas a romper el bloqueo.
O sea, Israel podía haberlos arrestado desde que salieron de las aguas territoriales de Túnez. Digo, pues Israel no iba a gastar tanta gasolina en llegar hasta allá, ¿no? Paréntesis. Bo 4RNRS, o sea, Boarneres. Exactamente, estás rompiendo las reglas del grupo. Mark fue explícito, aquí no se acepta proselitismo religioso, este no es espacio para ese tipo de comentarios, así que Mark te va a hacer una recomendación muy directa. Mark. Hola, no sé si me ven. Ya te escogí. Ahí está, ¿me ven? Sí, bueno, digo, el paréntesis, no deberían de intentar hacer ataques, ¿sí? Especialmente antisemitas, y tampoco hacer proselitismo religioso. Así que esa persona ya fue bloqueado. Hay varios que están siendo bloqueados, así que no se preocupen, ahí estamos, cazándolos a cada uno, y vamos, continuemos, por favor. Bueno, ya sabemos que los ataques esos, pues bueno, o sea, no se sienten que sube medio gramo su autoestima, ¿no? Cuando vienen e insultan, bueno, se bloquean ya. Pero que todavía caigan en el error de lo religioso, o sea, por el amor de Dios, esa es la regla más fácil de cumplir, pero bueno. Pues así las cosas, señores, o sea, todo esto de la flotilla ha sido más bien un circo, ha sido una farsa, ha sido una payasada, bueno, aparte de que ni siquiera llevaban ayuda, ¿no? Repito, aquí no me vengan con que no, pero eso es propaganda de Israel, sorry. En todo un mes nunca enseñaron imágenes de la ayuda, así que si no les voy a creer que llevaban ayuda, es por culpa de ustedes, no de Israel. Ahora, último punto, que es aquí también importante, que bueno, que viene ya como consecuencia después de todo lo anterior. ¿Qué va a pasar con toda esta gente? ¿Cuál es la situación de toda esta gente? Bueno, pues rompieron un bloqueo legal y han sido correcta y de manera legal arrestados. Obviamente no están en la cárcel, no los llevaron a una cárcel israelí, no están ahí ya con su traje naranja revueltos entre los terroristas palestinos que también han sido arrestados, no. Están en un centro de detención. Luis Vázquez, gracias por la etiqueta, muy, muy agradecidos de verdad. Saludos, llevados. No, están en un centro de detención, que no es lo mismo. ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, aquí en México por lo menos, supongo que Israel tuvo que hacer esto en todos lados, pero en México obviamente hubo una especie muy ligera, perdón, voy a estornudar. Alcancé a apagar el micrófono. Me encanta que me dijeron ahí que es un programa de pero si estuvieran aquí debatiendo conmigo no serían capaces de sostenerme ningún argumento. Me los acabaría, me los reventaría fácil y rapidito. Se los juro. Están en un centro de detención y obviamente cada país, supongo en México se dio el caso, solamente México pidió que los ciudadanos mexicanos, hay 7, sean tratados, pues obviamente con respeto a los derechos humanos y todo eso, y que se permita la asistencia consular. Entonces, pues Israel emite un comunicado por parte de sus embajadas, aquí lo vimos, aquí lo tuvimos, en donde Israel garantiza el respeto a los derechos humanos de toda la gente que está arrestada, detenida en este momento, y obviamente ha ofrecido facilitar todo lo necesario, que ellos estén en contacto con la representación diplomática de sus países para coordinar la deportación. Entonces, en los próximos días, simple y sencillamente van a ser deportados. O sea, me encanta también, es que los secuestraron. No, no están secuestrados. Están detenidos por hacer algo ilegal. Están detenidos por ignorantes. Y están detenidos por imprudentes. Pero no les va a pasar nada. O sea, de hecho es muy chistoso porque en un momento dado Greta, hasta en una de esas transmisiones, dijo, nosotros no le tenemos miedo a Israel. Pues claro que no. Ellos saben que Israel no les va a hacer nada. O sea, malo que hubieran caído en manos de Hamas. O malo que hubieran caído en Líbano en tiempos de Hezbollah. O malo que hubieran caído en Irán en los tiempos esplendorosos de los ayatolás. O malo que hubieran caído en Arabia Saudita, o en Qatar, o en Bahrein o en Oman, un día que el emir o el rey estuvieran de mal humor. Malo que hubieran caído así ilegalmente en la Rusia de Putin. Eso sí sería de pánico. No, en Israel no. Greta ya estuvo arrestada ahí. O sea, Greta, la vez anterior, cuando detuvieron la flotilla anterior, cuando Greta iba ya deportada al aeropuerto, la entrevistan y todavía dice, no, es que nos trataron muy mal, Israel trata pésimo a la gente. Y le preguntan, ¿por qué? ¿Qué te hizo, no? Dice, pues nos ponen en estrés porque no me dejaron despedirme de mis amigos, ¿no? Esa fue la estupidez que dijo Greta. Bueno, es que ese es el tamaño de su intelecto, ¿no? Ese es el maltrato israelí. Ay, no me dejaron despedirme. Pues no, mija, no estás aquí, no estás de vacaciones. Estás de mensa. Luis Vázquez, gracias por ese apoyo. Abrazos también. No la voy a dejar en paz, Yusef. Lo siento, es muy divertido criticarla porque hace muchas tonterías y pues ni modo. Hay que decirlo, hay que explicar las cosas como son. Entonces, eso fue lo único que Greta pudo responder. Cuando le preguntaron, maltrato israelí, ¿cuál? ¿Cómo? Ay, no me dejaron despedirme. Fue lo único que dijo. Entonces, Greta sabe que está segura. Greta sabe que no va a pasar nada. Greta sabe que nada más la van a trepar a un avión y la van a mandar de regreso a su país. Por eso no le tienen miedo a Israel. En realidad, saben que Israel es un país que va a respetar su integridad física de todos los detenidos. Entonces, el comunicado de la Embajada de Israel es muy claro. Se garantizan el respeto a los derechos humanos de todos los detenidos y se garantiza que van a tener la asistencia consular de sus propios países. Y obviamente, ¿qué es lo que procede? ¿Qué es lo que les va a pasar? No se van a quedar arrestados ahí 15 años. Simple y sencillamente se va a movilizar el trámite para hacer su deportación. Y eso la próxima semana. Hay 2 vías para hacer la deportación, la fácil y la difícil. La fácil es, ahí está el papel donde tú aceptas ser deportado, te trepamos un avión y te largas a tu país. Y ya, yo creo que estarán saliendo ya. Si se llegara a tardar 5 días, el papeleo se me haría raro. Normalmente esto se hace hasta más rápido. Y ya, se van. Ahora, siempre hay uno que otro menso
bruto que se quiere hacer el héroe, el que hace la resistencia, el que yo tenga, hacía lo Petro, ¿no? La dignidad y yo no me doblo y yo no firmo. O sea, lo único que va a pasar es que entonces te vas a juicio, en el juicio te van a declarar culpable y entonces tu deportación no va a ser por común acuerdo, sino la va a ordenar el sistema judicial israelí y te van a subir un avión y te vas a largar a tu país. Solamente que va a pasar 5 días después. Sari, a ti, muchísimas gracias. ¿Pueden legalmente dejarlos en la cárcel? Mira, Sari, si fuera una cuestión así, si se pusieran muy quisquillosos con lo legal, los podrían dejar refundidos en la cárcel un montón de años. Ángel Grabovievsky, gracias también por el apoyo. Al rato vamos con la pregunta. Pues saludos a los dos a Sari y Ángel, gracias por ese apoyo. Mira, si fuera la cuestión legal, los podrían dejar varios años en la cárcel, porque todo esto lo hicieron en complicidad con Hamas. Hamas está metido hasta la médula en el financiamiento y organización de estas flotillas. Israel tiene todos los elementos jurídicos para acusarlos de complicidad con terrorismo. Y los puede dejar refundidos en sus cárceles, ahí sí, rodeados de los palestinos vestidos de naranja. No lo va a hacer para evitar el problema diplomático, no lo va a hacer. Pero entonces, para evitar fricciones diplomáticas. Entonces, una de dos, firmas tu aceptación de la deportación y ya te vas, o no firmas, te vas a juicio y 5 días después te vas. Martín Zuluaga, gracias también por ese apoyo, se agradece. Abrazos y saludos. O sea, de todas maneras, en el transcurso de esta semana que viene o la que sigue, todos ellos van a ser regresados a sus países, sanos y salvos, como la vez pasada. No estoy inventando nada, ya pasó una vez, va a volver a pasar. Y así, tan simple como eso. A veces me choca, honestamente, sí resulta un poco molesto tener que interrumpir mi descanso de viernes en la mañana para tener que explicar un circo. O sea, a mí me gusta explicar noticias, cosas de historia, cosas de cultura, etcétera. Pero no un circo. Oye, si fuera un circo, pues Cirque du Soleil, ¿no? Por lo menos, o sea, llévenme una función y vengo y les traigo la bitácora, la crónica, les digo de qué se trató. Ese tipo de shows me encantan, pero no un circo en este sentido. O sea, de veras, de verdad, qué chocante es. Esto obviamente estoy diciendo, espero que se entienda lo sarcástico que estoy diciendo, pero qué chocante es que te pongan a trabajar una bola de niños caguengues e ignorantes y toda la bola de fanáticos que tienen que no saben cómo funcionan las cosas. Aquí nada más era cuestión de eso, de un día por pura curiosidad. O sea, yo no soy militar, yo no soy diplomático, yo no estudié relaciones internacionales, pero por pura curiosidad me he dedicado a investigar cómo funcionan las cosas. Y bueno, o sea, en ese proceso de estudiar cómo funcionan estas cosas, Isaac Daniel, abrazote, señor, abrazote allá hasta Israel, espero que pronto nos podamos ver, y un saludo de 3 en 3, todos los abrazos, qué gusto saludarte, mi querido Isaac, un gran amigo, un maestro mío en otras épocas, en otros temas, pero una persona a quien quiero muchísimo, qué gusto toparte por aquí. Adoración Cristinas, también un saludo hasta Argentina, gracias por ese apoyo. Les digo, sí, de repente es chocante esa actitud, porque bueno, cuando me puse a investigar cómo funcionaban estas cosas, una de las primeras cosas que entendí, y no es mérito, ¿eh? O sea, esto lo debería entender cualquiera. A ver, te lo voy a poner primero en abstracto. Si te vas a meter a estudiar un tema que no conoces, pues biología, ¿no? O no sé, mecánica del medio continuo, ingeniería civil, o no sé, o sea, otorrinolaringología, o conducta invernal de ornitorrincos, ¿no? O sea, si te vas a meter a estudiar un tema del que tú no sabes, pues lo lógico es que tú te quedas callado y le haces caso a los que sí saben, ¿no? O sea, si te compras un libro de un tema que no sabes y te pones a estudiar, no empiezas a decir, no, esto tiene que estar mal porque yo vi un video de YouTube. No, a ver, ¿qué sabes? El autor del libro, no tú. O sea, te callas y atiendes. Entonces, en este caso de cómo funcionan las cosas en estos temas de guerra, el día que me senté a investigar un poco y empezar a cultivar estos temas, pues por lo menos tuve la decencia, sí, les estoy presumiendo mi decencia, por lo menos tuve la decencia de decir, me callo, mi criterio de civil lo dejo a un lado y hago el esfuerzo de entender el criterio militar, la doctrina militar que le llaman. Hago el esfuerzo de entender la guerra como lo que es, una guerra. No un ajedrez. No estamos jugando turista mundial. No estamos jugando fútbol, es una guerra. Hay que entenderla con la lógica de lo que es una guerra. Y bueno, sí, de pronto es odioso. Es feo. Eso sí lo admito. La apreciación estética no la cuestiono. Yo también lo viví, yo también lo sufrí. Es molesto y es feo porque lo primero en lo que te pones a pensar es qué terriblemente estúpidos podemos llegar a ser los seres humanos, como para llegar a esa situación a la que le llamamos guerra. Pero la realidad es que esa ha sido la constante durante toda la historia. Pues sí, pero es lo que hay. Sí, estoy de acuerdo, podemos cambiar muchas cosas, deberíamos por lo menos, ¿no? O sea, estoy de acuerdo en que estas cosas no están bien. O sea, la guerra no está bien. Cuando se llega a una guerra, bueno, entonces se tiene que funcionar con la lógica de la guerra. Poniéndote en un plan sentimental no logras nada, no cambias absolutamente nada. Hay que cambiarlo por otros lados, o sea, mira, mal que bien, las guerras de hoy ya no son como las de antes, te lo juro. Desde 1945 no se han vuelto a tirar bombas atómicas. Parece que algo hemos mejorado, ¿no? Pero el hecho de que no estén bien, de que no sea lo ideal, de que no sea lo deseable, de que ya sabemos que sufre mucha gente,
Rubén Villegas me hace una pregunta muy interesante, la contesto de una vez. ¿La guerra es un mal necesario? Pues mira, el problema es que ni siquiera tiene sentido contestar esa pregunta. No si es un mal necesario o no, es que existe. O sea, es como si me dijeras, los mosquitos son un mal necesario, pues no, ahí están. Entonces tienes que saber qué hacer con el hecho de que ahí están. Como decimos aquí en México, es lo que hay. Entonces tienes que saber responder coherente y eficientemente a eso. Es chocante porque de pronto, no crean ustedes, no crean que es fácil llegar a este punto donde toda esa gente de buenos sentimientos, es que queremos un mundo pacífico, queremos que los niños no sufran, queremos que la gente tenga comida. No crean que es fácil llegar a ese punto de agarrar a toda esa gente y decirle, ustedes son una bola de tontos, que no entienden nada, ustedes son los que están mal, ustedes son el problema. O sea, también he tenido que aceptar la responsabilidad de cargar con el peso moral de decir eso. Pero les voy a repetir una cosa. Si no saben de un tema, estúdienlo. Y cuando lo estudien, tengan la decencia de hacerle caso a lo que dicen los que sí saben. ¿Les interesa saber cómo funciona esta lógica de la guerra? A ver, para no meterse en libros, tratados, historia, todo eso, bien fácil, ábranse una cuenta de X o de Twitter si no la tienen y sigan a Guillermo Laferrer. Es un general argentino ya retirado que se la pasa explicando cosas de lo que es la guerra. Tiene sus opiniones sobre los conflictos actuales. Ok, supongan que no estén de acuerdo con esas opiniones, está bien, vale, no es por las opiniones que tiene sobre los conflictos concretos, pero cuando en varios de sus tweets se pone a explicar la lógica del militar, háganle caso, pues él es militar, él sí sabe de estos temas. No sean tan soberbios como para pensar que porque se sienten buenos, su opinión vale más que la de un especialista, como Guillermo Laferrer. No, tu opinión jamás va a valer más que la de un especialista si tú no eres un especialista también en ese tema. Oye, me ofendes, sí, quédate 20 minutos y te ofendo más. Porque, perdón, las cosas te las tengo que decir como son, no como tú quisieras que fueran. La flotilla es un fiasco. La flotilla fue un circo. La flotilla fue una nulidad. No sirvió para nada. O sea, ¿cambió algo en la realidad, en la guerra? No cambió nada. La flotilla fue una farsa. Y Greta Thunberg es una farsante. Y todos los 400 y tantos que las iban con ella son otros 400 y tantos farsantes. Ignorantes e imprudentes. Que pudieron haberse metido en un problema muy serio. Ahorita están detenidos, no les está pasando nada, no están incomunicados, están recibiendo toda la asistencia consular que necesitan y en los próximos días los van a mandar de regreso a sus países. Y no pasó nada. Todo ese show para que al final no pasó nada. Solamente se tomaron un mes de vacaciones en el Mediterráneo, probablemente con el dinero, se lo digo a los que apoyan estas causas, probablemente con el dinero que muchos de ustedes donaron, para que estos vagos, improductivos, que no les alcanzaría en su vida para comprarse su propio yate, tuvieran un mes en yate. Eso fue la flotilla de Greta Thunberg.